Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Primeramente, recibo un cordial saludo del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el doctor Yuri Alejandro Chesma Olechea. Agradecemos su participación en este taller, charlas sobre propaganda, publicidad y neutralidad, evento organizado por la Escuela, dirigido a los funcionarios de las municipalidades y gobiernos regionales. Para ello contamos con la participación de la abogada Liz Barrera Rivas, especialista electoral de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Antes de iniciar con la charla, algunas indicaciones, por favor. En primer punto, tengan todos ustedes su audio apagado para el buen desarrollo del taller y respeto a la expositora. Y segundo punto, las preguntas se van a desarrollar terminada la sesión, de acuerdo al orden que indiquen, sea por el chat o también pronunciándose terminando la sesión, para que haya un orden estricto de las preguntas. Sin más, doy pase a la abogada Liz Barrera para iniciar con la sesión. Adelante, doctora. Gracias, David. Tengan todos ustedes buenas tardes. El día de hoy, como bien indicó David, estamos reunidos para conversar y tratar dar mayores alcances relacionados al reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, ¿no? Este tema me parece sumamente importante, toda vez que ante este nuevo contexto de la pandemia, del estado de emergencia, ello ha producido que tengamos que reformular muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Aspectos familiares, sociales, laborales, inclusive la normativa que es aplicable a casos concretos sobre propaganda, publicidad, neutralidad, han sido modificadas para garantizar que se brinde el servicio electoral de manera óptima y también para brindar herramientas tecnológicas a los usuarios en relación a los servicios que brindamos, ¿no? Entre ellos tenemos el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, que fue dado a través de la resolución 306 de este año y fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el día 11 de septiembre. Esta norma tiene algunas innovaciones, a diferencia del reglamento anterior que fue aprobado con la resolución 78-2018. En este caso, hay algunas herramientas que podemos utilizar para la tramitación de los expedientes, como lo es la casilla electrónica, que para el uso de este elemento tenemos una resolución, ¿no? Se implementó el reglamento sobre el uso de la casilla electrónica, la resolución 165, y esta casilla es de carácter obligatorio para poder recibir las notificaciones de los pronunciamientos que tiene el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales competentes, ¿no? Dependiendo de la materia que se trate. Vamos a dar inicio. Primera diapositiva, por favor. Gracias. Un hito importante en este proceso electoral es el Decreto Supremo 122 de este año, que fue a través del cual se convocó a elecciones para elegir al presidente de la República, vicepresidentes y representantes ante el Parlamento andino, así como los congresistas de la República. Esta norma marca el inicio del periodo electoral, ¿no? Fue publicada en el Diario Oficial Peruano el día 9 de julio. Desde el día siguiente de su publicación ya nos encontramos dentro del periodo electoral correspondiente a las elecciones generales 2021. Siguiente, por favor. Vayamos al primer tema, propaganda electoral. Siguiente. La propaganda electoral es aquella acción que está destinada a persuadir a los electores para obtener o buscar obtener un resultado electoral. ¿En favor de quién? Para este proceso de elecciones generales, en favor de una organización política, de una lista de candidatos o de una fórmula presidencial. ¿Quiénes pueden realizar propaganda electoral? La pueden realizar las organizaciones políticas, candidatos, y en otros procesos electorales como las revocatorias también pueden realizar propaganda los promotores de las consultas populares de revocatoria y las autoridades sometidas a esta consulta popular. Esta propaganda electoral debe de ser realizada con recursos particulares
o propios. Esta definición está contemplada en el artículo 5 de nuestro reglamento. Siguiente, por favor. Ahora bien, me parece importante señalar este punto que está contemplado en el artículo 8 de nuestro reglamento. Las competencias de los gobiernos locales. Los gobiernos locales deben aprobar a través de ordenanzas municipales el reglamento que regula las autorizaciones para la ubicación de los anuncios que contienen propaganda electoral. Es también importante señalar que la competencia de estos gobiernos locales está en relación a que una vez concluido o cerrado el proceso electoral, está dentro de sus competencias el retiro, ¿no? Regular el retiro de esta propaganda electoral. También las municipalidades distritales, provinciales, tienen a su cargo regular lo concerniente a la intensidad o los decibeles en la cual se va a realizar la propaganda sonora. Siempre hay que tener en consideración que el horario establecido en la normativa electoral es entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Siguiente diapositiva. Vayamos a ver la propaganda electoral permitida. Nuestra ley orgánica de elecciones y nuestro reglamento, ¿no?, que justamente se emite en concordancia de la ley orgánica de elecciones, establecen las siguientes acciones que se encuentran permitidas dentro de propaganda electoral. Es factible que se realice a través de la exhibición de letreros, carteles y anuncios que se colocan en las fachadas de las casas políticas o locales partidarios, en la forma que se estimen convenientes. Aquí no hay una restricción. Instalar altoparlantes en estos locales partidarios, así como también en vehículos que gozan de libre tránsito, a través de altoparlantes dentro de las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Siguiente, por favor. También es posible que se realice propaganda electoral en estaciones radiodifusoras y canales de televisión. En este punto es importante señalar que esta difusión de propaganda electoral solo está permitida con recursos públicos. Esta es una modificación que se debe a que en el referéndum que tuvimos, el último que tuvimos, tuvo como consecuencia que se diera la modificación de la Constitución. En el artículo 35, actualmente se establece que la propaganda que se realiza a través de radio y televisión solo es posible a través del financiamiento público indirecto, es decir, solo el Estado puede contratar con empresas de radio o televisión para la difusión de propaganda electoral. Ya no lo pueden hacer de manera directa las organizaciones políticas. Siguiente, por favor. También se establece que es permitida la propaganda electoral, realizarla a través de cinemas, periódicos, revistas, portales electrónicos, cuentas de redes sociales, que es algo que se usa actualmente con mucha frecuencia para llegar de manera más efectiva a los electores. Y además se señala que puede ser en la vía pública, dependiendo mucho de la regulación que haya optado la autoridad municipal, ¿no?, ya que, como se ha indicado, son las municipalidades competentes para regular la propaganda electoral dentro de su localidad. Ello en atención a lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no?, como una atribución que tienen los gobiernos locales, distritales y provinciales. Está permitido que se coloque propaganda electoral en predios privados, siempre y cuando el propietario lo autorice o dé su consentimiento. Puede ser por escrito y tiene que estar registrado ante la autoridad policial, ¿no?, ante las comisarías. En la práctica, esta es una formalidad que no se cumple porque las comisarías no tienen conocimiento de ello. Entonces, bastará con que el propietario de un bien, de un predio, haya brindado su autorización por escrito. Siguiente, por favor. Está permitido también colocar propaganda electoral en predios de dominio público, previa autorización del órgano representativo propietario, ¿no?, de dicho predio. En este caso, cuando se autoriza a una organización política o a algún candidato para que realice la propaganda, esto es automáticamente, o esta autorización es automática también para las demás organizaciones políticas o candidatos.
ello en atención al principio de neutralidad, ¿no? Ya que vamos adelantando, no se puede hacer ningún acto a favor o en contra de algún candidato u organización política. Entonces, si se autoriza a uno de ellos, automáticamente se entenderá que es para todas las organizaciones políticas o candidatos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora veamos qué es lo que establece nuestro reglamento en relación a las prohibiciones o restricciones. No es posible utilizar determinados locales públicos para realizar determinadas reuniones o actos de proselitismo en favor o en contra de alguna organización política o la instalación de juntas directivas o el funcionamiento de cualquier comité partidario o político. Es posible realizar actividades que beneficien el voto informado, ¿no? Ya sean en locales como colegios profesionales, locales que pertenecen a la beneficencia pública, colegios o escuelas particulares o públicas, es posible. También la norma establece que ello se puede dar siempre y cuando se comunique al jurado electoral especial correspondiente para hacer la fiscalización o verificación, ¿no? De cómo se está desarrollando este acto de, que propugna el voto informado. Siguiente, por favor. Utilizar la calzada para realizar pintas o para fijar o pegar carteles se encuentra restringido. Utilizar medios, los muros de predios públicos o privados para realizar propaganda está prohibido siempre que no cuente con autorización previa, como ya se indicó, dentro de las acciones permitidas. Difundir propaganda sonora dentro del espacio aéreo también es una prohibición. O cuando se difunde propaganda, ya sea a través de altoparlantes, en locales partidarios o en vehículos, fuera del horario establecido, que es las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, o que no se haya cumplido con la intensidad establecida en ordenanza municipal. Siguiente diapositiva, por favor. Otra infracción es cuando en la propaganda electoral se invocan temas religiosos, de cualquier credo, se encuentra prohibido. O que se utilice o se realice propaganda electoral cuando ésta se encuentra en un periodo de prohibición. ¿Y cuál es el periodo de prohibición? Es 24 horas antes de que se realice la jornada electoral. Es decir, el 11 de abril son las elecciones. Desde el día 10 de abril se encuentra ya restringida o prohibida la realización de propaganda electoral de cualquier tipo. Esta es una garantía electoral, ya que cuando hablamos de una prohibición dentro de un plazo de tiempo, es una garantía, es una medida establecida, tiene carácter legal para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral. También se encuentra restringida la anulación, destrucción, interferencia o deformación de propaganda electoral permitida, ¿no? Ya que muchas veces hemos recibido denuncias de algunas organizaciones políticas que han colocado, por ejemplo, algún cartel en una calle determinada de un distrito. Pero resulta que en esta calle, conforme a la ordenanza municipal, se encuentra prohibida la colocación de propaganda electoral. Si esta propaganda ha sido destruida, alterada o vulnerada, no hay ninguna infracción, toda vez que se encuentra colocada en un lugar prohibido por ordenanza municipal, ¿no? Es más o menos para que tengan idea de la naturaleza o la regulación que tenemos en nuestro reglamento. Siguiente diapositiva, por favor. También se establece como una garantía electoral la prohibición de realizar cierres de campaña o mítines, ¿no? Estas manifestaciones públicas de carácter político. Solo es factible que se realicen hasta 48 horas antes del día de las elecciones. Y realizar propaganda electoral en aquellos bienes que son reconocidos como patrimonio cultural de la nación se encuentra contemplado como una prohibición. Siguiente, por favor. ¿Y qué sucede con el uso de los postes ubicados en la vía, el uso de postes que están en la vía pública cuando se coloca propaganda electoral? ¿Está permitida, está prohibida por la normativa electoral? Lo que les puedo indicar es que conforme a la Ley Orgánica de Elecciones y el reglamento que ha sido aprobado a través de la resolución 306 este año, ese tipo de actividad no se encuentra prohibida.
no es una infracción a la normativa electoral. Sin embargo, sí es importante señalar, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, si se encuentra establecido en una ordenanza municipal que esta situación de propaganda electoral en postes de alumbrado público se encuentra restringido, los fiscalizadores que realizan labor de campo podrán detectar estos elementos de propaganda electoral en postes y elaborarán el informe correspondiente, y el jurado electoral especial competente va a correr traslado de esta información a la municipalidad competente, a fin de que puedan realizar las acciones que estimen pertinentes. Si la ordenanza municipal se establece que es una infracción y hay una sanción, la municipalidad deberá de imponer la sanción correspondiente al infractor, ¿no? Que sería, dependiendo de lo que establezca la ordenanza municipal, la organización política, el candidato, el jefe de campaña, ya dependerá lo que se encuentre dispuesto en esta ordenanza municipal. ¿Qué sucede si la municipalidad no ha regulado la propaganda en postes de alumbrado público como una infracción? Contamos con otra herramienta legal, como lo es el Código de Electricidad y Suministro 2011, en la cual el Ministerio de Energía y Minas establece que por motivos de seguridad se encuentra restringida la colocación de cualquier tipo de cartel en postes de alumbrado público. Nosotros hacemos la interpretación de que también se encuentra restringida al tema de propaganda electoral. Entonces, cuando no tengamos la herramienta de la ordenanza municipal que haya regulado como infracción la propaganda en postes de alumbrado público, el Jurado Nacional de Elecciones va a adoptar lo señalado en el Código de Electricidad y Suministro. En este caso, ya días previos a la jornada electoral realizamos operativos conjuntos en determinadas localidades, en las avenidas más expuestas o que contienen mayor propaganda electoral, para que el personal autorizado, como lo es la empresa suministradora de servicio eléctrico, teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias, sean quienes realicen el retiro de la propaganda electoral. Y nosotros, como Jurado Nacional de Elecciones, acompañaremos esta realización del retiro para fiscalizar que se realice de manera uniforme respecto a toda la propaganda electoral, ¿no? Es decir, que tiene que retirarse de manera imparcial, para todos por igual, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de garantizar al hacer el acompañamiento en ese tipo de operativos de retiro de propaganda que son realizados de manera conjunta con las empresas suministradoras de servicio eléctrico. Siguiente diapositiva, por favor. El procedimiento sancionador dispuesto en nuestro reglamento establece que el procedimiento sancionador siempre se va a iniciar a través del informe de fiscalización, ya sea de oficio, como parte de las actividades propias de fiscalización, o cuando ingresa ante el Jurado Electoral Especial una denuncia ciudadana o de una organización política. En ambos casos va a proceder un informe de fiscalización. Siguiente, por favor. Una vez que el informe es presentado al Jurado Electoral Especial, ¿qué es lo que va a suceder? El jurado tiene un plazo de un día para evaluar y analizar este informe. De considerar que hay elementos de convicción suficientes, va a admitir a trámite el procedimiento sancionador y va a correr traslado al presunto infractor, ya sea el candidato o la organización política, para que presente sus descargos. Si logra determinar que no hay infracción, archivará el expediente. De lo contrario, va a disponer una medida correctiva, ¿no? La cual va a ser, puede ser el retiro o el cese de la propaganda electoral. En el caso de aquella propaganda electoral que es colocada en bienes considerados como patrimonio cultural de la nación, aquí lo que corresponde es remitir los actuados al Ministerio de Cultura y al Ministerio Público para que actúen conforme a sus atribuciones. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, siguiente, por favor. Una vez que se ha establecido la medida correctiva, que es retiro o cese, el plazo máximo que tiene la organización política para el retiro es de 10 días calendario. Ese es un plazo máximo, ya que dependerá mucho lo que haya establecido la resolución de determinación de infracción. Puede ser un tiempo menor.
Una vez concluido este plazo, el equipo de fiscalización, el fiscalizador, tendrá que verificar si la organización política ha dado cumplimiento al mandato establecido en la resolución por parte del jurado electoral especial. Si se determina o se verifica que sí se ha retirado, lo más probable es que el jurado electoral especial exhorte a la organización política que lo sucesivo dé cumplimiento a la normativa electoral y archivará el expediente. De lo contrario, cuando el fiscalizador observa que no se ha cumplido con el retiro o cese de esta propaganda prohibida, el jurado electoral especial pasará a la siguiente etapa del procedimiento sancionador, que es la de determinación de la sanción. En este caso, procede la amonestación pública y una multa pecuniaria, un valor pecuniario que va entre las 30 a 100 unidades impositivas tributarias, y se remite en copia de los actuados al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones. Siguiente, por favor. Entonces, para cerrar el tema de propaganda electoral, es sumamente importante que los gobiernos locales tengan en consideración las competencias que tienen para regular dentro de sus localidades o de su jurisdicción la propaganda electoral, ¿no? Ya que es una atribución establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades. Esto es fundamental porque también nos sirve como una herramienta para el Jurado Nacional de Elecciones y poder derivar aquellas situaciones que hayan sido establecidas o tipificadas como infracciones por parte de las municipalidades, ¿no? Y puedan realizar la sanción que corresponda. Ahora vayamos a ver el tema de publicidad estatal. Muchas veces existen dudas respecto a, o confusión en los términos, ¿no? Sobre propaganda electoral y publicidad estatal. Pero yo considero que después de esta explicación va a quedar más que claro este tema y vamos a poder distinguir fácilmente propaganda electoral de publicidad estatal. En el caso de publicidad estatal, conforme lo regulado en nuestro reglamento, se establece como definición aquella información que las entidades públicas van a difundir con fondos y recursos públicos, ¿no? Fondos y recursos públicos podemos señalar que es dinero que se usa para la elaboración del elemento publicitario, el dinero o el recurso humano que se utiliza, toda vez que es personal, que es contratado o pagado con dinero del Estado para que realice esta publicidad estatal, o sea quien la difunde en redes sociales, por ejemplo. No necesariamente tiene que haber un contrato para la difusión en un medio de comunicación, ¿no? Ya que aquí hay como una distorsión y muchas veces no se entiende de esta manera por las entidades públicas. Esta información está destinada a divulgar ¿qué? ¿Qué tipo de información? Programación, inicio, consecución de actividades, obras públicas, políticas públicas. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Que se posicione a esta entidad pública frente a los ciudadanos que van a recibir un servicio, que se van a ver beneficiados. Es importante señalar, ¿quién se tiene que posicionar? La entidad pública, más no el titular, más no el alcalde, más no un funcionario. Se tiene que posicionar la entidad. Es por ello que existen elementos prohibidos que luego vamos a analizar. Aquí tenemos algunos típicos ejemplos de propaganda de publicidad estatal en este contexto de pandemia, ¿no? Los típicos casos de recomendaciones sobre cómo evitar el contagio de COVID. Ahora bien, si ya hemos dado la definición de propaganda electoral y de publicidad estatal, podemos distinguir claramente algunos elementos. Recursos que se utilizan en propaganda electoral, recursos privados. Recursos que se utilizan en publicidad estatal, recursos públicos. ¿Cuál es el objeto de la propaganda electoral? Obtener un resultado electoral. ¿Cuál es el objeto de la publicidad estatal? Posicionar a la entidad pública para que los ciudadanos puedan beneficiarse de un determinado servicio o actividad que realiza esta entidad pública. Entonces, esos son algunos matices que se tienen que considerar para, por otro lado, ¿quién realiza propaganda electoral? Organizaciones políticas, candidatos. ¿Quién realiza publicidad estatal? Entidades públicas. Entonces, esa es una forma muy sencilla de poder diferenciar claramente estos dos figuras, ¿no? Propaganda electoral por un lado y publicidad estatal por otro. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora bien, el periodo electoral. Iniciamos esta charla indicando un hito importante dentro de nuestro cronograma, como lo es el Decreto Supremo 122, ya que a partir del día siguiente de la publicación de esta norma en el Diario Oficial del Peruano, ya estamos dentro de un periodo electoral. Entonces, ¿qué es el periodo electoral? Es el intervalo de tiempo comprendido desde el día siguiente en que se convocó el proceso electoral, es decir, desde el día 10 de julio hasta que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emite la resolución de cierre, ¿no? Y esto podrá darse, pues, aproximadamente 30 días después del día de la jornada electoral. Pero hay que tener en consideración que estamos en unas elecciones generales y que hay la probabilidad o posibilidad de que vayamos a una segunda vuelta, ¿no? Entonces, este periodo electoral se extendería hasta la resolución de cierre, que será posterior a la fecha de la segunda vuelta. Siguiente diapositiva. Ahora, la regla general en publicidad estatal es que ninguna entidad o dependencia pública podrá difundir publicidad durante el periodo electoral. ¿A quienes se le excluye de esta prohibición? A los organismos que forman parte del sistema electoral, es decir, Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC, ¿no es cierto? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Como toda regla general, hay una excepción. Y la excepción está dada en que es factible que se realice publicidad estatal en periodo electoral, es posible, siempre y cuando esta difusión se justifique en razón de impostergable necesidad o utilidad pública. ¿Qué queremos decir con ello? ¿Qué significa impostergable necesidad? Quiere decir que esta difusión de información no puede ser diferida o postergada en el tiempo. No podemos esperar, o una entidad pública no puede esperar que concluya el proceso electoral el próximo año para recién difundir información que es importante que se difunda en este momento, como los típicos casos de pandemia, ¿no es cierto? Estas recomendaciones o esta política pública. Es necesario que en este momento los ciudadanos sepan qué hacer, qué recomendaciones, el tema del distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el uso de las mascarillas, el alcohol en gel, entre otras recomendaciones, porque si lo realizan el próximo año, esta difusión de información no tendría razón de ser. ¿Qué entendemos por utilidad pública? Se entiende por utilidad pública el provecho, el interés que va hacia quién va dirigida esta información, que es la sociedad, ¿no es cierto? Entonces implica que las acciones del Estado están dirigidas a un interés público, más no a un interés particular. Y es por ello también que es importante algunas consideraciones o condiciones que ha establecido nuestro reglamento para la difusión de publicidad estatal durante el periodo electoral. Siguiente diapositiva. Se ha establecido que la publicidad estatal en periodo electoral no puede contener determinados elementos. Tenemos aquellos elementos relacionados a una organización política, es decir, la publicidad estatal no puede contener colores, nombres, frases, símbolos, signos que se encuentren directamente o indirectamente relacionadas a una organización política, ya que hemos detectado en algunos casos que se colocan a veces un lema, un símbolo de una organización política, ¿no? Con lo cual ya se está distorsionando la figura de la publicidad estatal y se está desnaturalizando justamente la definición, porque si lo que nosotros pretendemos es dar información importante que va a beneficiar a la ciudadanía, colocando un logo de una organización política, su símbolo o su lema, con ello se desnaturaliza, porque aquí se está dando un uso indebido a recursos públicos, ¿no es cierto? Porque se está exponiendo o se trata de favorecer a una organización política a través de estos elementos publicitarios, lo cual está terminantemente restringido o prohibido. Por otro lado, esta publicidad estatal no puede tener por ningún motivo dentro de un periodo electoral como el que nos encontramos de elecciones generales, la imagen, el nombre, voz, cargo o cualquier otro elemento que indubitablemente se relacione a un funcionario público, porque ya hemos indicado que la naturaleza de la publicidad estatal
o su justificación en periodo electoral es el interés común, el interés público, más no los intereses particulares posicionando a un funcionario o un titular de una entidad, porque esa no es la finalidad que busca la publicidad estatal. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro reglamento también establece que existen determinadas comunicaciones que no son consideradas como publicidad estatal. Tenemos las notas de prensa y podemos señalar que la nota de prensa es aquella información que es elaborada para difundir o trasladar información a medios de comunicación, quienes van a acoger esta información y podrán transmitirla o podrán también extender esta noticia para brindarla a la colectividad. Entonces, las notas de prensa tienen carácter meramente noticioso, ¿no? Y también entendemos que las notas de prensa pueden darse de diversas maneras o de formas distintas. Las comunicaciones internas o interinstitucionales, ¿no? Comunicados, oficios, memorándum, tampoco son considerados como publicidad estatal. Aquellos avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas, entre otras normas, también no son consideradas como publicidad estatal. Y también información que es publicada en los portales de transparencia relacionados a temas económicos o financieros no son consideradas como publicidad estatal. Ahora, la única restricción para que se difundan ese tipo de comunicaciones es que no deberán contener elementos relacionados a una organización política. Es algo que también tienen que tener en consideración para no infringir la normativa electoral. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué sucede con aquella publicidad estatal que ha sido colocada antes de que se convoque el proceso electoral? Esta publicidad estatal debió haber sido retirada 7 días hábiles siguientes a la convocatoria del proceso electoral y este plazo venció en demasía en el mes de julio. Es decir, que a la fecha, aquella publicidad estatal que no se justifica en periodo electoral debió haber sido retirada. Pero ¿qué sucede si publicidad colocada antes de que se convoque el proceso electoral, pero sí es importante que se permanezca o que siga difundiéndose? Si es de impostergable necesidad o utilidad pública, ¿puede permanecer? Sí podía permanecer, pero tenía que regularizar. ¿Qué quiere decir ello? Tenía que adecuarse. Si contenía elementos prohibidos, tenían que ser retirados. Y adicionalmente, dentro de este plazo de 7 días posteriores a la convocatoria, tenían que haber presentado el reporte posterior correspondiente. De lo contrario, ya se estaría dando una infracción a la normativa electoral. Siguiente, por favor. La difusión de la publicidad estatal puede darse de diversas maneras y a través de diversos elementos publicitarios y a través de diversos medios de comunicación. Los clásicos eran las banners, gigantografías, afiches, volantes, prensa escrita, radio y televisión, pero actualmente, ya que hemos entrado al mundo digital y tecnológico, existen otras herramientas como las redes sociales que están siendo muy utilizadas por las entidades públicas porque es una forma efectiva y rápida de llegar a la ciudadanía, para que ellos tomen conocimiento de las actividades que vienen desarrollando las entidades públicas y para también poder beneficiarse de los servicios que brindan justamente las entidades como los gobiernos locales o regionales. Siguiente, por favor. Ahora bien, cuando estamos en periodo electoral y hay información que se enmarca dentro de la definición de publicidad estatal, existen 2 procedimientos que tienen que ser de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas para difundir publicidad estatal. Por un lado tenemos la solicitud de autorización previa y por otro el reporte posterior. Son 2 procedimientos que se distinguen o se diferencian por la forma a través de la cual se va a realizar la difusión de la publicidad estatal. Si la publicidad estatal se va a realizar a través de radio y televisión, la entidad tendrá que presentar previamente a la difusión la solicitud de autorización. En el caso de la solicitud de autorización y el reporte posterior, tienen que ser presentados ante el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, toda vez que a través de la resolución 343, el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que
Si bien es cierto, son 60 jurados electorales especiales, los cuales van a ser instalados para este proceso electoral, en este momento contamos con una cantidad reducida que luego se incrementará el día 1 de marzo. Lo cierto es que en este momento solo es competente para tramitar propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad y encuestas electorales el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1. Es por ello también que existen varias formas de presentar la documentación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Puede ser de manera presencial, utilizando la mesa de partes a través del Servicio Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, donde pueden dejar la documentación de manera física, o puede también realizarse a través de la mesa de partes virtual, que es una plataforma que la podemos encontrar en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, donde podrán ingresar la documentación de manera virtual o digital. Entonces, esa solicitud de autorización se presenta a través del anexo número 1 de nuestro reglamento y se tiene que presentar con una anticipación de 7 días calendarios antes de la fecha programada o prevista para el inicio de la difusión de la publicidad estatal. Como ustedes podrán visualizar, en este formato hay datos que tienen que ser completados por la entidad y entre los más importantes tenemos la casilla electrónica, que es una innovación, como se indicó al inicio. Las entidades deben de contar con casilla electrónica para ser notificados de los pronunciamientos que emita ya sea el Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Electoral Especial, el periodo de difusión en el cual se pretende difundir publicidad en radio y televisión, el medio de comunicación que difunde, la unidad de medida se refiere al spot televisivo o radial, la cantidad y el horario de transmisión aproximado. ¿Por qué? Porque el equipo de fiscalización va a evaluar o verificar, una vez autorizada la publicidad estatal, que ésta sea difundida en los mismos términos en la cual fue autorizada, ya que hemos tenido ingratamente situaciones en las cuales se ha verificado que, por ejemplo, se ha autorizado un spot televisivo que contenía 30 segundos con determinadas características y cuando el fiscalizador hace la supervisión posterior, obtiene como resultado que el spot ha sido alterado. ¿Podemos apagar los audios, por favor? Señor Luján, agradeceré, gracias. Entonces, nos hemos llegado con este resultado, que el spot ha sido alterado, modificado y que de repente contiene más segundos o es mayor el spot publicitario y adicionalmente, a ver, me dicen que no se escucha, ahora me están escuchando mejor. David, ¿tú me escuchas bien? Perfecto, Liz. Sí se escucha. Perfecto. Sí se escucha. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Que ha sido distorsionado, alterado, gracias. Ha sido distorsionado, alterado, de tal manera que le han incorporado elementos prohibidos. Por ahí aparece el titular, un alcalde, una autoridad, un director de alguna área, lo cual sabemos que se encuentra restringido porque es un elemento prohibido. Otro elemento o dato de este formato es la suscripción en la parte final, ya sea por el titular del pliego o por la persona que está sido autorizada, por el funcionario. De ser así, se tendrá que presentar también aquel documento, resolución o cualquier otro documento a través del cual se haya brindado esta delegación de facultades para que sea un funcionario, un servidor público el que suscriba o presente esta solicitud y no el titular. ¿Qué más debemos de anexar con estos documentos? La descripción detallada del aviso o mensaje publicitario, el ejemplar del aviso de soporte digital en un CD si se presenta de manera física y en caso se presente de manera digital a través de la mesa de partes virtual, podrán hacer referencia a un link para que nosotros podamos descargar el spot televisivo radial y poder realizar el análisis correspondiente. Siguiente diapositiva. Bien, en el caso de reporte posterior, es un procedimiento que vamos a tener en consideración cuando la publicidad estatal se difunda a través de cualquier medio. Tengo una interferencia aquí en el audio, un momento.
Bien, entonces, cuando la publicidad estatal sea difundida a través de medios distintos a radio y televisión, ¿qué quiere decir? Un banner, un afiche, una gigantografía, un aviso en prensa escrita, volantes, hasta publicaciones en redes sociales, se tendrá que utilizar el anexo número 2, el reporte posterior. Esta documentación se presenta luego de que se haya iniciado la difusión de la publicidad estatal. La norma establece que 7 días hábiles computados desde el día siguiente en que se inició la difusión, la entidad deberá de presentar este documento ante el jurado electoral especial competente. Como visualizan, también hay determinada información a ser completada. Un punto importante que también se repite en el caso de la solicitud de autorización es el fundamento de impostergable necesidad o utilidad pública. Aquí la entidad tendrá que indicarnos cuáles son los motivos por los cuales señala o considera que se tiene que difundir la información en este momento y no esperar que concluya el proceso electoral, o señalar por qué es útil para la ciudadanía, ¿no? Con lo cual se estaría justificando que se difunda en periodo electoral. ¿Qué más deberán de presentar? La descripción detallada del aviso, el ejemplar o muestra fotográfica, ¿no? Dependiendo de la naturaleza, obviamente, si es un banner, una gigantografía, la imagen, si es un video en redes sociales, tendrán que anexar el video o señalar el link donde se puede hacer la descarga correspondiente. Igualmente, el documento que acredite la delegación de facultad cuando sea otro funcionario público el que suscriba el documento y no el titular de la entidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en relación a las infracciones contempladas en nuestro reglamento, son todas aquellas situaciones contrarias a todo lo que he venido señalando previamente. Es decir, si sabemos que la publicidad estatal solo se puede difundir en periodo electoral cuando se encuentra justificada en impostergable necesidad de utilidad pública, y si no se cumple con ello, esto sería una infracción. O cuando no se cumple con los plazos establecidos en la normativa. 7 días para el reporte posterior, 7 días hábiles, contados desde el día siguiente que se inicia la difusión, o que no se haya cumplido con los 7 días calendarios previos al tratarse de una solicitud de autorización, que contenga elementos prohibidos, también es contemplada como una infracción, o cuando pese a que se ha denegado la autorización o no se cuenta con esta, la entidad hace caso omiso y difunde publicidad estatal en radio y televisión, ¿no? Entonces, esas son las infracciones contempladas en nuestro reglamento. Y cuando se advierten ese tipo de infracciones, ya pasamos a ver el tema de procedimiento sancionador. Siguiente, por favor. Una consideración que hay que tener al tanto es que en el caso de reporte posterior o autorización previa, la norma establece que esta obligación se da en tanto nos encontremos en periodo electoral, desde que se ha convocado el proceso electoral, desde el día siguiente hasta el día de las elecciones, solo hasta el día de las elecciones, ya que con el anterior reglamento, esta obligación de presentar el reporte posterior o autorización previa era hasta que el jurado electoral especial emita la resolución a través de la cual se concluía el proceso electoral. Con esta norma se indica que ya no va a ser así, sino que va a ser hasta que el día de la votación, es decir, hasta el 11 de abril y en caso haya segunda vuelta, hasta el día de la jornada electoral de segunda vuelta. Siguiente diapositiva, por favor. El procedimiento sancionador, al igual que en propaganda electoral, se va a iniciar siempre por el informe de fiscalizador, el cual se va a generar ya sea de oficio, en base al trabajo de campo que se realice, o a través de una denuncia. Siguiente diapositiva. Ahora bien, el procedimiento sancionador, esperen un momento por favor porque voy a conectar el cargador. Bien, ahora sí podemos continuar. Me iba a quedar sin batería, disculpen la interrupción. Bien, entonces, el procedimiento sancionador
se va a dar en 2 etapas, al igual que propaganda. La primera etapa en la cual se va a dar la admisibilidad, ¿no? Si es analizado el informe de fiscalización, va a ser evaluado por el jurado electoral especial y si se considera que amerita, se admite a trámite procedimiento sancionador y se pasa a la primera etapa de determinación de la infracción. Se da un plazo de 3 días para que el presunto infractor, la entidad, emita sus descargos, ¿no? Y con o sin descargo se pronunciará. Si el jurado determina que no hay infracción, se archivará el expediente. De lo contrario, siguiente diapositiva, por favor. De considerar que sí ha habido una infracción, se va a determinar la infracción y se va a dictar una medida correctiva. La medida correctiva que se puede dar es de 3 tipos: el cese, el retiro o la adecuación de la publicidad estatal. Y ello dependerá del tipo de infracción que se haya determinado. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, cuando se ha determinado que la infracción es que no se ha presentado el reporte posterior dentro del plazo establecido, aquí corresponderá el cese o la suspensión de la publicidad estatal. Siguiente diapositiva, por favor. O cuando se determine que la infracción está dada porque esta publicidad estatal contiene elementos prohibidos relacionados a una organización política o relacionada a un funcionario público, aquí corresponde la adecuación. ¿A qué se refiere con adecuación? Que se tiene que retirar el elemento prohibido para continuar la difusión correspondiente. Siguiente diapositiva, por favor. En esta resolución de determinación de la infracción se señala que es bajo apercibimiento de imponer la sanción de amonestación pública y de remitir copia de los actuados al Ministerio Público. ¿Cuál es el plazo que tiene la entidad para cumplir con la medida correctiva? El plazo es de hasta 10 días calendario. Aquí el fiscalizador igualmente va a verificar o constatar el cumplimiento de la medida correctiva. Si no se ha cumplido con ella, se pasará a la siguiente etapa. Siguiente diapositiva. Y esta etapa es la determinación de la sanción, ¿no? En la cual igualmente se aplicará una amonestación pública y una multa que puede variar entre las 30 y 100 unidades impositivas tributarias. Entonces, vamos a concluir este tema de publicidad estatal. Es sumamente importante considerar que en periodo electoral se encuentra prohibida o restringida la publicidad estatal, salvo que esta publicidad se encuentre justificada a razón de impostergable necesidad o utilidad pública. Es decir, que no se puede postergar en el tiempo, no podemos esperar que concluya este proceso electoral para que se difunda esta información, ¿sí? O es tan importante esta información, es de utilidad pública y requiere que se realice esta difusión en este momento. Solo en esos casos está permitida la publicidad estatal. Y al ser de interés público y no tener un interés particular, es que se restringe que esta publicidad estatal en periodo electoral no puede contener por ningún motivo elementos relacionados a una organización política o algún funcionario público. No puede aparecer dentro o contener la publicidad estatal elementos relacionados al funcionario público, ya sea a través de su nombre, voz, cargo, imagen. Hay que tener claramente establecido ello porque no podemos dar un uso indebido de los recursos públicos, ¿no? Y tener en consideración que quien tiene que posicionarse en publicidad estatal es la entidad, más no el titular de la entidad. Ahora sí, habiendo concluido el tema de publicidad estatal, vayamos a ver neutralidad, que también es un tema sumamente importante a ser de observancia, sobre todo de funcionarios, servidores públicos y de aquellos que prestamos o brindamos servicios a una entidad pública, sobre todo en periodo electoral. La neutralidad es un principio que ha sido, que tiene un rango constitucional, ya que se encuentra reconocido en el artículo 31 de nuestra Constitución, que establece que la ley va a disponer mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales. Ello implica que un funcionario público, que un servidor, que una autoridad no debe realizar actos a favor o en contra de una organización política o de un candidato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este funcionario, esta autoridad, está investido de un poder al administrar
este poder público, la administración pública, y es por ello que debe de guardar determinadas formalidades en su actuar cotidiano dentro de las labores propias que realiza. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos señalar la Ley Orgánica de Municipalidades, que también es de observancia, que en su artículo 150 indica que la neutralidad política se refiere a que los alcaldes, regidores, funcionarios y servidores de los gobiernos locales tienen la obligación de velar por el desarrollo de los procesos electorales sin interferir con ellos, ¿no? Y deben de permitir que los ciudadanos expresen sus preferencias de manera libre, voluntaria, auténtica. Estos funcionarios públicos no pueden realizar dentro de sus horarios de su horario laboral actividades relacionadas a proselitismo o propaganda electoral. Tampoco está permitido el uso de los locales o infraestructura de los gobiernos locales para realizar propaganda electoral. Tampoco está permitido el uso de los recursos públicos para favorecer alguna organización política o algún candidato, ¿no? Esta prohibición se hace extensiva a aquellos bienes, servicios que han sido obtenidos por fuentes de financiamiento de cooperación o que ingresan como donaciones dentro de un gobierno local. Siguiente diapositiva. En tanto, tenemos otra norma, como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que en su artículo 8 señala como un principio rector de la política y la gestión regional la imparcialidad y neutralidad. Los gobiernos regionales garantizan la imparcialidad y neutralidad en la actuación de la administración pública. Entonces, la neutralidad como conducta básica o base va a estar dada a que ninguna autoridad, funcionario, servidor o persona que brinda un servicio dentro de una entidad pública pueda realizar actos en favor o en contra de una organización política o de un candidato. Siguiente diapositiva. Nuestro reglamento ha establecido como definición del principio de neutralidad el deber esencial de toda autoridad o funcionario, servidor público, que independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, actúe con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, en el marco de un proceso electoral. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo podemos definir a un funcionario o servidor público? Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantenga un vínculo laboral o contractual con una entidad u organismo del Estado, ¿no? Y que en virtud de ello ejerce funciones para dicha entidad u organismo. Entonces, esta es la definición que tenemos que considerar, ya que algunos erradamente se considera que si no hay un vínculo laboral, ¿no? Si no estoy contratado como, si no soy 728, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Solamente los 728 tienen que tener en consideración los servicios de principio de neutralidad? No, también están involucrados los CAS, están involucrados los locadores de servicios, ¿no? Todos aquellos que brindamos o prestamos servicios dentro de una entidad pública. Siguiente diapositiva. ¿Qué actores deben ser neutrales dentro de un proceso electoral? Obviamente, aquellos que formamos parte del sistema electoral, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC. ¿Quiénes más? Los miembros de mesa el día de la jornada electoral, aquellos que brindan seguridad, efectivos de las Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú. ¿Quiénes más? Servidores públicos, autoridades, funcionarios. Todos nosotros tenemos que ser neutrales dentro de un proceso electoral. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a detenernos y hablar un poco acerca de los criterios que el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2015 estableció para aplicar el principio de neutralidad. ¿En qué caso se podría vulnerar el principio de neutralidad? Conforme a la resolución 56 del año 2015, se establece que si esta situación de favorecimiento se podría dar dentro de una actividad oficial o como ejercicio de las funciones propias que son encomendadas a un funcionario público, ¿no? Por ejemplo, en la inauguración de una obra pública, ¿no? Hay un funcionario que dentro de su disertación, por ahí
da alguna declaración que favorecería o podría perjudicar a una organización política o a algún candidato. Entonces son los típicos casos. O que este funcionario público, sin tratarse de una actividad oficial, haga referencia de su cargo de autoridad y con lo cual va a influir o va a favorecer o podría perjudicar a determinada opción política u organización política, ¿no? Entonces, estas son algunas situaciones en las cuales se podría materializar la vulneración al principio de neutralidad. Siguiente, por favor. En relación a las infracciones contempladas en nuestra norma reglamentaria, se establecen 3 agrupaciones de infracciones. Esta tipificación está en relación al sujeto infractor. Tenemos la primera, que está relacionada a las autoridades políticas o públicas, aquellas que cometen los funcionarios o servidores que tienen personas bajo su dependencia, y finalmente el tercer grupo relacionado a funcionarios públicos que postulan como candidatos a cargos de elección popular. En el punto 1 y punto 2, en estos 2 casos, no procede abrir procedimiento sancionador, pero sí hay un procedimiento que se sigue. Y en el punto 3, solamente cuando el infractor es un funcionario público que postula como candidato a cargo de elección popular, corresponde aperturar procedimiento sancionador. Entonces, vamos a ver ahora el primer bloque de infracciones, ¿no? Relacionadas a autoridades políticas o públicas. Siguiente, por favor. En este primer bloque se encuentran varios supuestos de infracción, pero hay que señalar, y vuelvo a acotar, que la conducta base en infracción sobre neutralidad está dada en esta parte que se ha resaltado. Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato. Entonces hay que tener mucho cuidado en el cumplimiento de nuestras actividades propias, de no vulnerar o realizar ese tipo de actos o actividades, ¿no? Tenemos otros supuestos como intervenir en el acto electoral para coartar, impedir, perturbar la libertad de sufragio, utilizando la influencia de su cargo o medios que se encuentren provistas, interferir bajo algún pretexto el normal funcionamiento de las mesas de sufragio. Hemos tenido situaciones, por ejemplo, podría contarles, en el caso de las revocatorias, hemos tenido situaciones en las cuales la autoridad que va a hacer, se va a consultar su revocación, su posible revocatoria, hace todo lo posible para perturbar el normal funcionamiento de las mesas de sufragio o que los electores no puedan ir a emitir su voto. Muchas veces hemos constatado situaciones en las cuales algunas autoridades, algunos alcaldes han retenido los DNIs de los pobladores para impedir que ellos voten en contra de ellos, para no ser revocados. No hemos llegado a tener ese tipo de situaciones, ¿no? Que se han dado en otro tipo de procesos. También se encuentra restringido, contemplado como una infracción, formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda o campaña en contra de alguna organización política o candidato, ¿no? Considerando que esas actividades se encuentran restringidas, sobre todo en los horarios en los cuales se realizan las actividades propias para las cuales hemos sido contratados, ¿no? Dentro de la administración pública. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora también tenemos el segundo bloque, que son infracciones en las que incurren los funcionarios o servidores públicos que cuentan con personas bajo su dependencia, ¿no? Imponer a personas que están bajo su dependencia la afiliación a determinada organización política, imponer que voten por cierto candidato, que también hemos tenido muchas denuncias de manera anónima, ¿no? Porque muchos funcionarios a veces sienten que son coactados para votar en determinado sentido. Inclusive, sus jefes inmediatos superiores les exigen una fotografía de la cédula de sufragio, ¿no? De la cámara secreta, donde dé fe que han votado en el sentido en el cual han sido coaccionados, ¿no? Pero muchas veces este tipo de denuncias, al ser anónimas y no tener una denuncia contundente, se caen, es decir, se archivan, ¿no? Y justamente por el temor de los trabajadores de ser despedidos al denunciar a su superior jerárquico.
¿no? Entonces son situaciones que muchas veces se dan, pero nosotros también nos sentimos atados de manos porque al no tener mayor evidencia o convicción o testimonio con nombre propio, lamentablemente estos expedientes llegan a archivarse y no continuar su trámite. Siguiente diapositiva, por favor. En estos dos bloques de infracciones, no corresponde abrir procedimiento sancionador, pero lo que establece nuestra normativa electoral es que ante el incumplimiento, el jurado electoral especial ante esta infracción, ¿qué es lo que va a hacer? Es remitir los actuados al Ministerio Público de corresponder a Contraloría General de la República en el caso que estén inmersos recursos públicos, y también a la entidad a la que presta servicios el funcionario o servidor para que actúe conforme a sus atribuciones, ¿no? Emitiendo las sanciones administrativas que correspondan. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de las infracciones que son cometidas por funcionarios que van a postular a un cargo de elección popular, ¿qué es lo que establece nuestro reglamento? A partir de 90 días anteriores al acto de sufragio, todo funcionario público está prohibido de realizar determinadas acciones. ¿Cuáles son estas? Realizar actos de proselitismo político en la inauguración, inspección de obras públicas. En el caso también de repartir personas o entidades, repartir a personas o entidades privadas bienes que han sido adquiridos con dinero del Estado, como producto de donaciones, todo ello se encuentra restringido. Y en este caso, solamente cuando el infractor sea un funcionario, va a corresponder abrir procedimiento sancionador. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, gracias. Este procedimiento sancionador, ¿cómo se va a materializar? Luego del informe del fiscalizador, quien va a advertir de una presunta vulneración al principio de neutralidad, va a ser evaluado por el jurado electoral especial. Se va a solicitar el descargo correspondiente. De lograr determinar que no ha habido vulneración a la normativa sobre neutralidad, se archivará. De lo contrario, siguiente diapositiva, por favor, se va a aperturar el procedimiento sancionador, el cual tiene dos etapas. Una primera, determinación de la primera infracción, en la cual se va a ordenar al infractor abstenerse, es decir, tiene que limitarse, no tiene que volver a incurrir en una infracción prevista en el artículo correspondiente, bajo percibimiento de imponer la sanción de amonestación pública y multa. Ahora bien, en el caso de, y también remitir copia de los actuados a la Contraloría General de la República. En el caso de que se dé una reincidencia, es decir, que el infractor nuevamente cometa un acto infractor, aquí corresponde la determinación de la segunda infracción, donde sí estaríamos hablando de una amonestación pública y de una multa que puede fluctuar entre las 30 unidades impositivas tributarias a las 100 unidades impositivas. Entonces, hasta aquí tenemos los alcances relacionados a el reglamento aprobado a través de la resolución 306. Esa sería mi participación o la exposición. Y ahora doy paso al personal de la escuela, a David, para que dé las indicaciones siguientes. Muchas gracias, doctora Liz Barrera. Voy a dejar de compartir pantalla, por favor, para proceder con la ronda de preguntas. Buenas tardes. Adelante, por favor, señor José Luis Salazar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Luis Salazar, de la Municipalidad de Surquillo, sugerente de la Municipalidad a cargo de comunicaciones, te saluda. La consulta básicamente es, bueno, creo que muchos de los que estamos presentes acá somos jefes o coordinadores de las áreas de comunicación de las diferentes municipalidades. Entonces, ya algunos tenemos experiencia en lo que refiere a elecciones, específicamente en lo que refiere pues al tema de publicidad estatal. Solo que en esta ocasión particularmente, y bueno, también creo que muchos de los colegas con los que he compartido y nos hemos estado comunicando previo a esta charla, hemos tenido problemas básicamente con lo que emitimos en nuestros Facebook, ¿no? Inclusive nos han llegado sendas resoluciones, particularmente tengo a la mano una de las tantas, donde una de las sanciones que me ponen o las observaciones que me ponen es logo
y nombre de la Municipalidad de Surquillo. O sea, me observan que haya puesto el logo de la Municipalidad de Surquillo en una de mis publicaciones que refiere al tema de amnistía general. Y amnistía general, dentro de una de las normativas, es de impostergable necesidad pública, en caso nuestro, particularmente de las municipalidades, porque nosotros recaudamos y con lo que recaudamos pagamos a los trabajadores de la municipalidad, pagamos servicios, pagamos a los trabajadores que están en áreas verdes, limpieza pública. Entonces, si nosotros no recaudamos, que por cierto, este año de pandemia, la recaudación ha bajado hasta en un 60%, o sea, no tendríamos recursos para pagar a los trabajadores y por ende tendríamos que poner en peligro los servicios básicos que brindan las municipalidades, ¿no? Entonces, resulta un poquito contradictorio el tema en particular. También sobre temas de salud nos han sancionado o nos han llamado, nos han dado amonestaciones. Temas de salud, temas de defensa civil, temas del uso de mascarillas, diversos temas relacionados en ese sentido. Entonces, y lo peor del caso es que como hay un tema de pandemia y los jurados electorales especiales no han sido instalados, entonces no tenemos cómo comunicarnos directamente con los fiscalizadores como si lo hacíamos antes, ¿no? Antes de la pandemia, cuando los jurados electorales especiales estaban ya aperturados, nos comunicábamos directamente con los fiscalizadores y coordinábamos los temas justamente de policía estatal para no caer en ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería saber y que por favor nos amplíe este tema del Facebook, ¿no? Porque la verdad nosotros manejamos el tema de Facebook más que otros tipos de publicaciones porque ya no tenemos básicamente recursos para el tema de publicidad estatal. Muchas de nosotros, por ejemplo, Surquillo, nosotros no hacemos publicidad estatal en medios, no contratamos ni radio, ni televisión, ni prensa escrita, no contratamos. Básicamente, antes de pandemia, en pandemia menos, ¿no? Entonces, ese básicamente es nuestro punto. Y ahora, remitir fichas por cada una de las publicaciones que nosotros realizamos en Facebook, que por lo general son entre 5 y 20 publicaciones diarias, en un mes tendríamos que remitir un promedio de 600 fichas para que ustedes la puedan aprobar, ¿no? Entonces, queríamos, particularmente yo, me gustaría que me amplíe este tema del Facebook, porque, bueno, ya nosotros ya nos sacamos, por ejemplo, el nombre del alcalde, el rostro del Reunión alcalde. Zoom, mano, que hay problemas alucinantes, mano. Disculpe, señor Jorge Adolfo, creo que tenemos que mantener el orden y tenemos que esperar que concluya la persona que está consultando para usted luego levantar la mano y consultar, porque de lo contrario no podré absolver las consultas. Gracias. Bueno, hasta ahí mi participación. Gracias, por favor. Gracias, señor José Luis. Para empezar, quiero señalar que en este tipo de charlas o eventos vamos a tratar, las consultas que voy a absolver son de carácter genérico, no de tipo específico, porque no brindo asistencias técnicas a entidades. Otro punto. Me parece extraño que se indique que se hacen coordinaciones con fiscalizadores porque los fiscalizadores tienen terminantemente prohibido hacer coordinaciones directas con las partes dentro de los expedientes. Y de haber sido de esa manera, esa es una situación irregular. Por otro lado, me indica que han tenido algunas exhortaciones en relación al cumplimiento de la normativa sobre publicidad estatal en redes sociales. Lo que le puedo indicar es que realmente dudo mucho que se le haya exhortado que estas publicaciones estarían infringiendo la normativa porque contienen el logo de una entidad pública. Toda vez que justamente la razón de ser de la publicidad estatal es que la entidad se posicione. Yo lo que debería entender, lamentablemente, señor, de aquí no puedo visualizar, estoy dando respuesta. Lo que yo debería de entender es que lo que se ha observado es que no se ha cumplido con el procedimiento de reportar esas publicaciones. Eso sí me parecería que sería la razón por la cual se le ha hecho la exhortación. Entonces, toda aquella información que es difundida y que se enmarca dentro de la definición de publicidad estatal, tiene que cumplir con las formalidades. Es decir, que esta publicidad estatal sea difundida a través de redes sociales, a través de radio y televisión, a través de la vía pública, a través de diversos elementos publicitarios, tiene que cumplir con la formalidad de reportar esta publicidad estatal a través del formato correspondiente. Si es una publicación que se ha realizado
como me indica, a través de diversos temas. Podrían ser campañas de salud, puede ser el tema de amnistía tributaria, perfecto. ¿Se estaría justificando que se difunda? Sí, pero la entidad tiene que cumplir con reportar esta información dentro de los 7 días siguientes al inicio de difusión. Si no ha cumplido con los 7 días posteriores, es una infracción. Entonces serán exhortados para que den cumplimiento. Ahora, la otra consulta que se hizo, que hacen muchas publicaciones en redes sociales y que tendrían que reportarlas, la normativa exige que tienen que reportarse. Este reporte se puede agrupar, porque ya que se señala que es 7 días posteriores al inicio, es decir, pueden agrupar todo lo que han realizado 7 días previos. Todas esas publicaciones en redes sociales pueden ser reportadas dentro de los 7 días siguientes. Y de esta manera no tienen que reportar diariamente cada una de las publicaciones que realizan en redes sociales. Puede agruparse siempre y cuando se cumpla con este plazo de los 7 días posteriores para dar cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que podría indicarle al señor José Luis Salazar. También veo que quería participar el señor Jorge Adolfo, que interrumpió la participación. Disculpa, yo escribí primero en el chat pidiendo que quería participar Jorge Montoya. ¿Qué tal? Soy Jorge Montoya de la Municipalidad subgerente de Imagen de Barranco. Sé que no quieres entrar en temas específicos, ya lo entendí, pero sí secundo un poco lo que ha dicho mi colega José Luis Salazar, porque nosotros también hemos recibido una resolución sancionadora por poner, digamos, posts en Facebook, que son temas como el COVID, temas de información, sino hasta un taller de robótica o un taller de títeres que en tiempo de cuarentena hicimos para que los chicos desde su casa se puedan distraer un poco. Lo que me preocupa a mí es que muy buena la exposición, bueno, igual dentro de los documentos que nos han enviado está un poco lo que nos has contado hoy, pero que tus fiscalizadores no manejen esos mismos criterios, porque a mí me han observado todo el mes de publicaciones. Entonces, a lo que nos estás comentando hoy, frente a lo que yo he visto que me han mandado en ese documento, ellos no manejan los mismos criterios que estás exponiendo. Entonces, por eso me llega una resolución sancionadora. Sí, señor Montoya, solo quisiera hacer una consulta. De todas esas publicaciones que usted me indica que ha recibido una resolución sancionadora, ¿usted dio cuenta de esas publicaciones? No, nosotros no dimos cuenta, pero dentro Permítame terminar. El tema no es que se esté distorsionando o que los fiscalizadores tengan una idea errada o distinta a la mía. Estoy indicando que no se les está sancionando por difundir publicidad estatal. Se les está sancionando por no dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el reglamento, porque el reglamento es claro. Esas actividades que esa información que ustedes están difundiendo son actividades que se enmarcan dentro de la definición de publicidad estatal, y al ser publicidad estatal tienen que ser reportadas. Entonces, me parece que el error viene por parte de ustedes porque no están entendiendo qué es publicidad estatal. Publicidad estatal es aquella información relacionada a actividades que realizan las municipalidades o cualquier otra entidad que tienen que informar en este momento para que los ciudadanos puedan conocerlas y puedan hacer uso de estas. Si es usted me dice que es una actividad relacionada a títeres, porque la ciudadanía tiene que enterarse, esa es publicidad estatal, porque si no, ¿cómo van a poder participar de este evento si ustedes no lo publicitan? Es publicidad estatal. Y al ser publicidad estatal, al ser una actividad que realiza la entidad, tienen que dar cuenta, tienen que reportarla. Entonces, no se le está sancionando por realizar publicidad estatal, o porque esta publicidad estatal tenga elemento prohibido, se le está sancionando porque no ha cumplido con la formalidad que exige el reglamento, que es reportar esa publicidad estatal. Ok, solo lo último. Al igual que lo comentó antes José Luis, es que creo que no se está entendiendo que el canal digital no es igual que los canales tradicionales como televisión y radio o un periódico. No funcionan de la misma manera. Es decir, en un mensaje a través de radio o televisión es uno. En las redes no funcionan de esa manera y creo que no se está interiorizando cuál es el verdadero funcionamiento que tienen las redes, porque si no, claro, dices que podríamos separarlos
por semana, pero es que no es tan fácil hacer ese trabajo. No es tan simple hacer ese trabajo como separar todos los posts que vas a tener en una semana para poder avisarles. Creo que eso no es lo que están logrando entender. No es así. Y no solo Facebook, Instagram funciona muy diferente también. Twitter funciona muy distinto también. Entonces creo que eso no creo que están interiorizando, que no es igual que la televisión y la radio. No es que tan fácil como si tienes una grilla de publicaciones para toda esta semana, nos las tienes que avisar. No funciona tanto así las redes. Bueno, es una opinión, gracias, señor Montoya. Pues sí, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y la información que les estoy brindando es lo que establece nuestro reglamento. Nuestro reglamento establece que la publicidad estatal se puede realizar a través de diversos medios. Hay medios que no son tradicionales, como bien usted lo indica, que son redes sociales. Y también se encuentran reguladas y hay determinados procedimientos a cumplir. Señorita Barreda. Sí. Solamente una acotación y para recalcar el tema del señor Jorge Montoya. Yo ya le entendí y hemos entendido, creo, que es el tema de informar, ¿no? Porque no es pedir permiso, sino es informar sobre el tema que estamos haciendo. Pero en el tema del reglamento, en el tema de la norma, lo que creo que no está especificado justamente es el manejo de las redes sociales y las nuevas tendencias de comunicación. Entonces, como no está explícito, no está directamente puesto, porque estas son resoluciones que se hacen o se han hecho prácticamente con anterioridad a los nuevos formatos de comunicación que existen hoy en día, como es el Instagram, como es el Twitter, como es el Facebook, como son las diferentes formas de comunicación que tenemos. Entonces, de repente para más adelante, es como un tema de recomendación, debería ponerse y puntualizarse específicamente en el reglamento, porque si no existen vacíos legales al respecto. Muchísimas gracias, señor Salazar. Creo que sí, tiene toda la razón usted. Y sí, es una opinión válida. Y sí, lamentablemente para este proceso no se pueden realizar modificaciones ya, ¿no? Porque ya ha pasado el tiempo correspondiente conforme establece las normas. Dentro de un proceso electoral no se pueden hacer modificaciones, pero sí es tarea de una mejora constante, ¿no? Y tendrá que analizarse para los siguientes procesos. Sí, agradezco esa opinión. Muchas gracias, doctora Liz. ¿Algún otro participante puede formular una pregunta? Sí, buenas tardes, Liz, buenas tardes, señores. Adelante, señor Jorge Adolfo. Sí, primero lamentar que hace rato se activó sin querer, uno. Pero punto número importante, nosotros ya hemos expresado y usado nuestra casilla electrónica para justificar, sí, hubo un momento en que al inicio de julio se sería emitiendo con el nombre de la autoridad y, bueno, básicamente el nombre y el cargo alcalde. Sin embargo, desde ese momento hemos planteado ya no publicar, sea en contenido, en cuanto, perdón, a texto, ni en el post. Se trabaja de manera ya mucho más consciente del asunto. La pregunta es, y va por, nosotros hemos presentado vía casilla, primero la justificación de las dos primeras resoluciones, y queríamos saber si hay una interacción mayor, si nos contestan rápido, si todavía no nos han contestado, por eso lo digo, si hay una manera de interactuar mayor, o sea, a veces queremos llamarlos por teléfono también, eso es una realidad, pero de qué manera podemos mejorar todos para ir afinando. Ya nosotros, como le digo, nos hemos hecho un cambio en nuestra propuesta, y bueno, se siguen dando actividades y seguimos acomodando a la normativa. ¿Cómo podemos mejorar la interacción? Sí, claro. En el caso de usted, ¿todavía no le han dado respuesta a reportes posteriores o solicitudes de autorización? Cuando llega como sanción, o sea, llega inicio de... Procedimiento sancionador. Sí, sancionador, porque se ha puesto, qué sé yo, mira, en un programa juvenil, cómo preparar ceviche rápido, por ahí se pasó el nombre de mi alcalde. Así de increíble, bueno, es una de las tantas, ¿no? Y bueno, ya sí había unas acciones con el tema de la recaudación, igual pasaba el nombre del alcalde, pero como le digo, ya se corrigió, ya estamos totalmente claros en el tema. Entonces, ¿y ustedes han presentado algún escrito señalando que ya dieron cumplimiento a la medida correctiva?
Sí, ya se ha descargado, ya no hay nada en los meses que nos han notificado, no, en fin, o sea, ya se ha hecho dado respuesta a esas resoluciones, ¿no? Listo, le cuento. Tenemos aquí dos panoramas. Por un lado, hay algunos expedientes que fueron generados en la Dirección Central de Gestión Institucional, ya que antes de que se instalen los jurados electorales especiales o el jurado electoral especial de Lima Oeste, es decir, antes del 16 de noviembre, quien era competente para tramitar los expedientes de publicidad estatal, propaganda, neutralidad, encuestas, era la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Del 16 de noviembre hacia adelante, el jurado competente es Lima Oeste 1. Entonces, en el caso del jurado de Lima Oeste 1, han tenido algunos problemas de carácter técnico debido a que han habido problemas en el SIGE, que es el sistema donde se carga la información, ¿no? En plataforma electoral nosotros podemos visualizar los expedientes, los pronunciamientos y todos los actuados, los informes de fiscalización, las resoluciones, los escritos presentados por las partes. Pero han habido algunos inconvenientes en el sistema, lo cual ha impedido que se registre la información o que sean notificados de repente algunas resoluciones. Y también ha habido otro inconveniente en este jurado porque ha habido un cambio de presidente de jurado, ¿no? Recién la semana pasada se ha asumido el cargo un nuevo presidente en este jurado electoral especial. Entonces, tal vez estas situaciones han generado un poco de retraso y ha incrementado altamente la carga procesal en este jurado, considerando que este jurado electoral especial ve o tramita todos los expedientes a nivel nacional y esta situación se va a mantener hasta el 1 de marzo, porque ya en esta fecha van a asumir o iniciar sus competencias, se van a instalar los jurados electorales especiales restantes. Y es en este momento ya que cada uno de los 60 jurados va a tener todas las competencias en todas las materias, ¿no? Y ya serán al jurado electoral especial competente a quien tendrán que remitir ya sea el reporte posterior o la solicitud de autorización, ¿no? Entonces, de todas maneras van a ser atendidos estos expedientes, tengan un poco de paciencia, por favor, porque así han habido situaciones que realmente escapan muchas veces de las responsabilidades propias, en mi caso, de la Dirección Nacional de Fiscalización, porque formo parte de esta dirección, ¿no? Pero los fiscalizadores tengan la convicción de que tienen el plazo de 2 días para emitir los informes correspondientes y en la medida de lo posible y siempre y cuando la carga lo permita, estamos tratando de cumplir con este plazo, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer tuvimos una reunión también, una charla como esta, pero dirigida a los ministerios. Ellos nos trasladaron a nosotros las consultas relacionadas a solicitudes de autorización, porque también había habido cierta demora. Entonces, le solicité los números de expedientes y se está haciendo el seguimiento para ver de qué manera se canaliza esta preocupación, porque ya estamos próximos a fin de año y esta información tiene que ser, o esta publicidad estatal tiene que ser difundida en este mes, ¿no? Entonces, estamos tratando de canalizar estas preocupaciones y ver de qué manera son atendidas de manera más oportuna. Muchas gracias, doctora Liz Barrera. ¿Algún otro participante desea formular alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Te habla Juan Carlos Luján, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo soy Juan Carlos, adelante. De la Municipalidad de Lima. Yo he hablado del tema de las redes sociales en la MUNI. ¿Tiene algunas iniciativas respecto a la forma o los elementos que consideran parte de lo que es publicidad estatal? Se mencionó en la presentación que la nota de prensa no es publicidad estatal, así como la información en portales web. La pregunta es, los textos o copies, como suelen llamar, en Facebook y en Twitter, por citar algunos ejemplos, merecen o reciben el mismo concepto digamos, de publicidad estatal cuando estos están con un contenido orientado hacia lo que es de interés público, ¿no? No le entendí bien la última parte de la consulta, pero Sí. nosotros tenemos que tener en consideración si el elemento publicitario o la información que se publica se enmarca o no dentro de la definición de publicidad establecida en el reglamento. El reglamento indica información
que difunde una entidad pública con fondos, recursos públicos relacionadas a una actividad que realiza la entidad, a una política pública, a una obra, es publicidad estatal. Entonces, se tiene que hacer ese análisis. Usted me dice que es información que se difunde en redes sociales, no sé qué clase de información, pero si se enmarca en este concepto, con estos elementos que estoy indicando, será publicidad estatal. Y si es publicidad estatal, tendrá que dar cuenta al jurado electoral especial. Tiene el mismo elemento que una nota de prensa, solo que los textos son más breves y hay una gráfica o una foto o un video, ¿no? Bueno, Pues como le digo, no tengo el elemento publicitario a la vista y no podría dar una opinión al respecto. Y la otra pregunta, aprovechando su respuesta, el proceso de envío de reportes en unos formatos que ustedes tienen, normalmente lo armamos en PDF con un listado de las publicaciones semanales. Tengo entendido que eso de luego se lo remiten de manera impresa. ¿No hay forma que sea en formato digital para ahorrar un tema de costo papel? Porque es mucho más simple pegar los enlaces, el tema, la gráfica y remitirlo electrónicamente, no con una casilla postal, pero entiendo que acá exigen que esté ferateado con sello, firma de comunicaciones. A ver si es una forma más simple. Nosotros contamos con una herramienta digital que es la mesa de partes virtual. A través de la mesa de partes virtual se puede ingresar la documentación escaneada. Escaneada. No tenemos un formato en línea, pero sí se puede realizar de manera digital, escaneando los documentos y presentándolos por mesa de partes virtual y no de manera física. Ok, bien, gracias por la respuesta. A usted, gracias. Muchas gracias, doctora Liz Barrera. ¿Algún otro participante desea realizarle preguntas a la expositora? Señor Eladio Quispe. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha perfecto? ¿No? Sí, adelante, por favor. Okay. De la Municipalidad Provincial de Cañete, incidiendo un poco en el tema de las notas de prensa, que es una preocupación con todo lo que se está hablando. Porque la norma señala claramente que las notas de prensa no son consideradas como publicidad estatal. Pero todos sabemos que las notas de prensa nos permiten dar a conocer información de actividades, acciones y todo lo demás. En ese sentido también tenemos limitaciones, porque nos dice que no deben considerarse colores, símbolos, nombres, en fin, se desvirtúa un poco el fondo, ¿no? Porque una nota debe considerarse esos criterios. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Por qué lo hace? En ese sentido, esas limitaciones también nos generan problemas porque son difundidas a través del portal web, son difundidas a través de las redes sociales, cuentas en Facebook y ahora que son los que más se dominan. ¿Cuáles son los criterios que se debe tener o que enmarca el jurado electoral, en este caso, para no poder nosotros tener, por ejemplo, en una nota de prensa, que difundir una imagen donde aparezca la autoridad que está participando en una actividad pública, lógicamente, pero que la damos a conocer como nota de prensa para los medios, ¿no? ¿Cómo consideramos ese criterio que ustedes no lo van a observar como un acto que pueda vulnerar o no el reglamento establecido? Muchas gracias. Sí, gracias a usted, señor Eladio. Le comento, la única restricción en el caso de aquellas comunicaciones que no son consideradas como publicidad estatal, como lo son las notas de prensa, es que estas no pueden contener elementos relacionados solo a una organización política. Puede aparecer un funcionario, esa no es una restricción en una nota de prensa. En la nota de prensa podría ser un texto y una imagen, ¿no?, de alguna actividad donde está participando, no lo sé, un alcalde, un funcionario. Y eso no está restringido, no está prohibido. No está prohibido. Lo único que está prohibido por la normativa es que en estas notas de prensa o cualquier comunicación que no sea considerada como publicidad estatal contenga elementos relacionados a una organización política. El símbolo, el logo. Esa es la única restricción.
Perdón, me parece que eso es una observación muy importante la que nos está haciendo, porque le hablo de Cañete, no tenemos oficina todavía de jurado electoral especial en nuestra provincia. Tenemos que utilizar los canales como este para tener la información, porque hay personas que ya han participado en elecciones anteriores, ¿no? Han sido funcionarios también, a quienes tenemos que recurrir porque este reglamento, la verdad que sí es a rajatabla bien limitante para nosotros como entidades del Estado. Perfecto, que tiene que ser perfeccionado me parece bien, pero incluso hay mucha gente, por eso sería bueno que esto se difunda, porque muchas personas, conocedoras un poco del tema electoral, que inducen equívocamente como lo han hecho con nosotros. Por ejemplo, que no debemos en las notas de prensa mencionar a los alcaldes, a los funcionarios, no podemos difundir imágenes donde aparezcan ellos, pese a que entendiendo la información tal como usted lo ha dicho, es válido que no debemos hacer nada de ello que relacione a una organización política. Y creo que eso es lo que no se interpreta bien por falta de un poco de información. Yo le agradezco porque ha sido muy importante, creo, esta posibilidad de participar en esta reunión. Muchas gracias. Gracias a usted. También quería precisar que en el caso de consultas o de orientación, si ustedes requieren, pero de manera genérica, lo que establece la normativa, ustedes pueden acudir. Hay un call center del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que es el 311-1717, en donde ustedes pueden hacer consultas de carácter genérico ante alguna duda. Ahí le van a brindar orientación. Y también pueden escribir a consultas@jne.gov.pe. Entonces ahí les podrán dar algún tipo de orientación de ustedes requerirlo, ¿no? Si me permite una última pregunta. Adelante, por favor. El caso, por ejemplo, que se utiliza bastante son las clásicas inauguraciones de obras, que deben ser bastante controladas en esta época, ¿no? Ahora, en este sentido, ¿cuáles son las limitantes, las precisiones en torno a ellas? Porque sabemos que la básica fundamental es que no se haga cuando se dirige la autoridad, en este caso un alcalde, por ejemplo, no haga ninguna alusión política ni nada por el estilo a partido político, agrupación o candidato. Pero la participación, también lo hemos escuchado, en cuanto a funcionarios, vamos a suponer, vamos a inaugurar una obra de infraestructura. El funcionario de obras debe dar algunas referencias tal vez de lo que representa esa ejecución. La autoridad como tal también da su punto de vista ya en el tema eminentemente como autoridad. ¿Cuáles son los limitantes básicos fundamentales? Sería importante conocerlos para ese tipo de actividades que son las inauguraciones de obra. Bueno, en este caso dependerá mucho de cada circunstancia. En este caso muy particular de neutralidad, se analizan muchas variantes y muchos contextos. La norma, por ejemplo, para este proceso electoral, en el caso de aquellos funcionarios que forman parte de los poderes públicos, se ha establecido que en la pandemia normalmente la licencia que ellos tenían que pedir, ¿no es cierto?, para poder participar en contienda electoral era de 6 meses, considerando, si no mal recuerdo, el artículo 114 de la Ley Orgánica de Elecciones. Pero dentro de este contexto se señala que esa licencia tiene que ser solicitada hasta un mes antes del proceso electoral, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un margen de tiempo, ¿no?, en los cuales continúan siendo funcionarios públicos, ¿no?, que probablemente podrían ostentar el cargo de candidato. Y durante estas participaciones o disertaciones podrían infringir el principio de neutralidad con algún tipo de declaración que podría favorecer, ya sea directamente a él como candidato o a alguna organización política. Entonces, son muchas las variantes y circunstancias que son analizadas en los casos concretos, ¿no? Dependerá mucho, hay que analizar qué tipo de actuación es la que va a realizar dentro de estas actividades. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente, gracias. A usted. Muchas gracias, doctora Liz Barrera. Creo que ha sido importante esta charla, sobre todo para informar a los funcionarios de municipalidades y los gobiernos regionales. ¿Habrá alguna pregunta adicional para poder ya dar finalizado el evento?
Tengo una, la última. Señor Juan Carlos Lugán, por favor. ¿Es obligatorio o voluntario el que semanalmente se remitan todas las publicaciones que uno haga en redes sociales? La normativa establece un plazo de 7 días hábiles contados desde el día siguiente. Entonces, se recomienda que se agrupe, no estar presentando día a día lo que se va publicando en redes sociales, al ser una plataforma dinámica y entendemos que hay muchas publicaciones, ¿no es cierto?, que se realizan día a día. Entonces, se sugiere que se agrupe, ¿no?, desde el inicio de la difusión, 7 días y al día octavo, ¿no es cierto?, porque son 7 días contados del día siguiente para presentar la información. Entonces, es posible que se dé la agrupación de las publicaciones para dar cuenta al jurado electoral especial. Y eso abarca, sean o no sean necesariamente información relacionada con publicidad estatal, ¿correcto? Es todo lo que hay que mandar, o lo que yo considero, esto es publicidad estatal, esto sí, esto no, esto lo mando. Todo lo que ustedes consideren como publicidad estatal, y ante la duda se sugiere curarse en salud y presentar la información. Si no es publicidad estatal, ustedes van a obtener la retroalimentación o el pronunciamiento por parte del jurado electoral especial. Si le indican tales elementos no son publicidad estatal, usted sabrá que en el próximo reporte ya no tendrá que dar cuenta sobre esos elementos que tienen determinadas características o determinado formato, porque no está considerado bajo criterio del jurado como publicidad estatal. Entonces, habría un feedback, ¿no? O sea, se supone que después de enviar ese reporte, ustedes entregan una respuesta donde indican qué es y qué no es publicidad estatal. ¿Es correcto? Hay un pronunciamiento por parte del jurado electoral especial. Si el jurado determina que hay determinados elementos que han sido reportados por ustedes que no se enmarcan dentro de la definición, se lo harán saber a través de la notificación o a través de la resolución correspondiente. Ok, lo cual significaría que si en las últimas 2 semanas que he mandado reportes no ha habido ningún pronunciamiento, significa que esa información, digamos, está exceptuada de lo que se considere publicidad. No hay silencio administrativo positivo. Ya. Ok. Ok, ¿me repite el correo, por favor, para hacer consultas adicionales? Y a ver, permítanme un momento. A ver, es consultas@jne.gov.pe. Perfecto. Ok, muy amable, doctora, gracias. Listo, usted. Muchas gracias, doctora Liz Barrera. Para dar finalizado este evento, contamos con la participación del doctor Yuri Alejandro Chesme-Lechea, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a las señoras y señores participantes de este programa, que es una charla informativa sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, dirigido a autoridades, funcionarios, servidores de gobiernos regionales, municipales, provinciales y digitales. Muchas agradecido por su asistencia a esta plataforma virtual donde brindamos esta charla, en especial a la expositora, la abogada Liz Barrera Rivas, de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Por lo tanto, damos por finalizado esta charla informativa, no sin antes invitarlos a participar del Seminario Internacional Desafíos de la Democracia Latinoamericana e Integridad Electoral, donde tenemos prestigiosos exponentes. Pueden ver ahí en la pantalla, pueden inscribirse en las plataformas virtuales de la Escuela Electoral, y los que desean certificado pueden solicitarlo, obviamente previo pago del TUPAC, que son 25 soles. Así es que están invitados a participar en estos 2 días en el Seminario Internacional y bueno, esperemos encontrarlos en las demás actividades de la Escuela Electoral. Un fuerte abrazo, cuídense y reitero mi agradecimiento a la expositora. Muchas gracias y saludos a los señores alcaldes.